Vamos a iniciar el tema del día de hoy, pues con la continuación de lo que hemos estado estudiando. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca del capítulo número 15 del primer libro de las Crónicas, y aquí se nos narra cómo el arca es llevada a Jerusalén. En los primeros dos capítulos, pues David da instrucciones pues para llevar el arca. Y dice la palabra de Dios que hizo David también casas para sí, arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Recordemos que pues este ya era un momento de gran triunfo de David, el hecho de pues ya tener todo como que en orden dentro del reino, y pues bueno, estaba ya por llevar el arca a Jerusalén. Y pues aquí tenemos que visualizar algo bien en particular, ¿verdad? Dice que hizo David también casas para sí. O sea, el cronista pues nos está recordando en este punto que David vivía en una casa o en varias casas, ¿verdad? Y el arca del pacto pues estaba en una tienda. Significativamente, esta tienda que David arregló para el arca pues no era el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón, según lo pudimos ver en el capítulo, bueno, lo vamos a ver más bien en el capítulo 16, entre los versículos 39 y 40. Y bueno, aquí pudiéramos tener varias razones para explicar por qué David pues no llevó el tabernáculo de Gabaón a Jerusalén. David pudo haber pensado, y eso pues solamente son conjeturas, ¿verdad? Pudo haber pensado que si el tabernáculo estaba allí, pues el pueblo se sentiría satisfecho con eso y perderían la pasión y la visión del templo que Dios deseaba construir. O puede ser también que el tabernáculo pues solo se movía cuando era absolutamente necesario, como cuando vino la situación del desastre sobre Silo y Nob, o en su defecto, pues David simplemente se enfocó en construir el templo y no en continuar el tabernáculo. Recuerden que él ya tenía en la cabeza la idea de construir el templo para Dios, y hasta que Dios le dice que no iba a ser él quien le construyera ese templo, sino su hijo. Y seguramente o posiblemente es por esto que pues propiamente decidió que solamente fuera una casa, perdón, una carpa en donde pudiera estar el arca de Dios. Y aquí pues nuevamente vemos que el arca, ¿verdad?, de Dios debe ser llevada específica y exclusivamente por los levitas. Esto muestra que David ya aprendió de su error pasado, ¿verdad? Cuando Usa pues fue muerto en el primer intento de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Eh, Esto es lo que puede dejarnos a nosotros como enseñanza el día de hoy, pues de que una vez que Dios nos da una instrucción, puede haber alguna corrección. Cuando Dios toma pues alguna acción en contra de lo que estamos haciendo, pues que nos quede como una enseñanza la primera, mis amados, que de inmediato, una vez que se restablezca la situación después de haber tenido las consecuencias de un error, que inmediatamente después, pues ya no lo sigamos cometiendo, ¿verdad? Sino más bien aprender de lo que vivimos. Del versículo 3 al 10 se nos da una lista de sacerdotes y levitas que supervisaron la llegada del arca del pacto a Jerusalén. Y bueno, aquí dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasaran el arca de Jehová a su lugar, el cual él ya le había preparado. Y bueno, dice que también reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. En ese sentido, nosotros podemos ver que un problema importante para muchos lectores de este libro de Crónicas es la manera en que la narrativa de repente es interrumpida por listas repetitivas, mis amados. Si nos damos cuenta, de repente nos está narrando el autor del libro de las Crónicas algo respecto a la situación que estaban viviendo, y otra vez llega una nueva lista y prácticamente es repetitiva. Por ejemplo, justo en el momento en que el arca es puesta sobre los hombros de los levitas,
pues aparecen listas aparentemente no relacionadas con no relacionadas de músicos y porteros. Mm, Permítanme. Ahí está. Ok, perdón. Entonces, las listas en realidad tienen pues una función importante en anticipar la siguiente sección de la narrativa. Es por eso que de repente si no tenemos claro lo que estamos estudiando, leyendo, podemos perdernos de la narrativa que estamos viviendo. En esta situación, pues se demuestra que los levitas que se santificaron a sí mismos tienen una ascendencia válida. ¿Ah? Y este era un asunto importante en el Israel posterior al exilio. Ya del versículo 11 al 15 se nos narra cómo el arca es llevada a Jerusalén de la manera correcta. Dice la palabra de Dios, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, y a Eliel y Aminadab, y les dijo, ustedes, que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense, ustedes y sus hermanos, y pasen el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Fíjense qué detalle aquí vamos a observar. Primero, les dice que se santifiquen ellos, los levitas, ¿verdad? Los sacerdotes y sus hermanos. Dice, y pasen el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Esto solamente demuestra pues el compromiso de David de traer el acta del pacto de Jerusalén de la forma correcta. Había aprendido, ¿verdad? Justamente la lección de que el proceso también es importante para Dios y no solamente el resultado, como ayer hablábamos, que para Dios no se da el dicho que tenemos humanamente de que el fin justifica los medios. Para Dios no es así. Para Dios es tan importante el proceso como el resultado. Y así lo tenemos que tomar nosotros en esa consideración para hacer las cosas correctamente. También aquí pues se demuestra que David entendió que no solamente se trataba de hacer las cosas bien en el proceso, sino que fueran los hombres santificados los que llevaran el arca. O sea, no solamente hacer las cosas bien, sino quién las iba a hacer correctamente. Entonces, el ministerio que agrada al Señor, pues se hace de la forma correcta, por hombres santificados, pues para obtener el resultado final correcto. O sea, recuerden que Dios es un Dios integral, mis amados. Es un Dios de orden. Él no pretende aceptar pues las cosas a la manera del hombre, sino a la manera que Él establece. Y por eso da instrucciones específicas pues a lo largo de toda la palabra, para que ustedes y yo, si de verdad venimos delante del Señor a ofrecernos en sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1, bueno, pues lo hagamos con la clara intención de hacer las cosas correctas, de la forma correcta, santificándonos o separándonos, apartándonos para hacerlo y de esta manera obtener el resultado correcto, el resultado que Dios quiere. Recordemos que la santificación requería la separación de toda forma de impureza. Eso ya lo vimos allá en Levítico 16 y en el segundo libro de Samuel 11. En el Antiguo Testamento, mis amados, pues se podía incluir la abstinencia temporal de relaciones sexuales. Eso lo podíamos ver en Éxodo 19:15, o de traer hasta ropa sucia, según Éxodo 19:14, o más allá, tener contacto con cadáveres en Levítico 21 del 1 al 4, o más permanentemente para los sacerdotes, por ejemplo, no casarse con una divorciada o una prostituta,
ni siquiera una viuda. Eso lo vemos en Levítico 21 del 13 al 15. Y vemos, fíjense lo que dice a continuación la palabra de Dios, pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Vemos cómo en el capítulo 13 del primer libro de Crónicas, de los versículos 1 al 4, deja claro el cronista que David consultó con sus líderes y con el pueblo de una manera bastante democrática, ¿verdad? En vez de tener una teocracia, él lo quiso llevar a una democracia y a ver qué opina el pueblo. ¿Verdad? Lo que no hizo fue consultar con Dios sobre la ordenanza correcta. Aquí David primero se vio como nuestro buen presidente, ¿verdad? A ver qué opinan el pueblo y a ver qué opinan todo mundo para ver qué hacemos. Y David hizo exactamente lo mismo. Lo que no hizo fue consultar con Dios y lo que nosotros tenemos que aprender es siempre a consultar con Dios. Pero aquí yo quiero hacer otra observación muy clara y muy peculiar. David dice, pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, recuerden que al ser humano se nos da siempre, ¿verdad? El primero señalar a todos los demás, menos aceptar nuestros errores. ¿Qué está diciendo aquí? Ustedes fueron los que fallaron la primera vez, ¿verdad? Pero después como que le cae el 20 rápidamente y dice, Jehová nuestro Dios, pues nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahí ya se incluye, ¿verdad? Lo que yo hubiera podido ver era que primero debió haber dicho David, por no haberlo hecho así yo, o por no haberles ordenado que lo hicieran de esta manera la primera vez, ¿verdad? Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, ahí sí, a todos, por cuanto no le busqué según su ordenanza. Y allí yo hubiera visto a un David, pues aún más humillado delante de Dios, reconociendo que pues él es el que tomó la decisión. Recuerden que el líder es el que tiene que verdaderamente pues aceptar cuando un error viene a su vida, cuando genera un error y pues que ese error pues no se vuelva a repetir, pero asumir su responsabilidad y de esa manera hacerle saber a sus liderados que hay consecuencias cuando no se cumple correctamente con lo que se debe. Ya posteriormente del versículo 16 al 24, pues viene la celebración por la traída del arca del pacto a Jerusalén y otra vez viene una nueva lista de nombres de los músicos en esta ceremonia. Entonces, allí vemos cómo pues la lista es numerosa. Dice, asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designan y viene la lista, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo el rey David sabía mucho sobre música y canto, pero no se sobrecargó en esta ceremonia. Él delegó la responsabilidad y le permitió a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores. Aquí, mis amados, pues nos deja una clara enseñanza para todas aquellas personas a las quienes Dios levanta en un liderazgo, pues que aunque sepan mucho sobre algún tema en particular, sobre alguna situación en particular, pues también deben aprender a delegar responsabilidad y permitir que pues los hermanos, ¿verdad? Que la gente bajo su liderazgo, pues también tome participación en decisiones de peso. Y pues así justamente lo hace David. Y se nombra a un personaje que se llama Kenanías. Posiblemente parece ser que es el cantante principal. Él daba el tono y el tiempo, pues él presidía en la elevación, que probablemente significa lo que se llama, pues que ajustaba el tono, ¿verdad? Que afinaba.
pues él era muy hábil en la música y poderoso en su voz y bien calificado para dirigir la banda. Por lo tanto, pues él pudo haber sido hasta el director del coro para llevar correctamente toda esa, pues, alabanza de adoración a Dios. Dice también que alzaran la voz con alegría. Muchos instrumentos musicales mencionados pues eran muy importantes, pero quiero hacerles notar que no eran más importantes que las gozosas voces del pueblo. Y por lo tanto el canto, pues David les pidió que fuera fuerte y alegre. Bueno, mis amados, cuando nosotros nos reunimos, ¿verdad? En esa santa convocación que Hashem nace, que el Eterno hace para, pues, todos nosotros, pues debemos de alzar nuestra voz con alegría, ¿verdad? Porque a Dios no le interesa tanto la situación de los instrumentos musicales como la expresión de nuestro corazón. Y por eso nosotros debemos alabar a Dios, pues aun cuando seamos deficientes en la voz, ¿verdad? Que no seamos muy entonados o muy afinados, pero a Dios le interesa realmente, pues cuando no estamos participando dentro de la alabanza directamente, pero sí le interesa que nuestra voz se oiga fuerte y alegre. ¿Ah? La frase, según Alamot, ocurre también en el título del Salmo número 46, ya que el sustantivo significa doncellas o vírgenes, como las que se mencionan tocando las panderetas en procesiones musicales de cantantes y otros. ¿Ah? Puede indicar también que es la música producida en un registro de hasta de un soprano o de un tenor. O sea, gente que ya estaba especializada en ese momento para quienes iban a dirigir la alabanza. Y la frase según Seminit ocurre también en los títulos del Salmo 6 y 12. La palabra se deriva de la raíz del 8 y usualmente se considera que indica musicalización en una octava inferior, en contraste con el verso anterior, aunque podía indicar un instrumento que tenía también posiblemente 8 cuerdas. Yo estudié un poquito acerca de esto y bueno, cuando en las partituras el director del coro pues da la orden en qué octava se va a cantar. Lo pueden llevar a un tono, ¿verdad? De, por ejemplo, una soprano o un octava mayor, que sería la mezzosoprano, o lo pueden llevar para los varones a la condición de un tenor, o lo pueden llevar a la condición de un barítono, ¿verdad? Entonces, esto se indica en el título de los salmos. Recuerden que, no sé si ustedes han sido curiosos, de que cuando estamos leyendo los salmos, y ya lo veremos cuando lleguemos a ese libro, vienen títulos que dan instrucciones para quien va a dirigir ese canto en particular. Bueno, pues aquí el rey David se encarga de darles instrucciones para que después las personas que iban a dirigir ese coro, pues también le dieran instrucciones a la gente correctamente. También pues se nos nombra a Berequías y a Elcana, que eran los porteros del arca. Ellos fueron designados para cuidar la puerta de la tienda en donde sería puesta y guardada el arca, para que ninguna persona no autorizada entrara y pudiera tocar el arca. Y de la misma manera debían asistir el arca en el camino y cuidarla de ser tocada por manos profanas. Si nos damos cuenta, ahora sí, el rey David pues ya estaba poniendo todo en orden, ¿verdad? Ya no se le estaba escapando nada, ya había entendido la lección. Del versículo 25 al 28, pues se nos narra cómo el arca llega a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edom con alegría. Pues ahora sí vemos cómo el rey David se alegra, ¿verdad? Perdón, de saber que la presencia y la gloria de Dios podían traer bendición en vez de maldición.
y también se alegraba de ver que cuando obedecían a Dios, pues eran bendecidos. Eso es lo que nos tiene que quedar perfectamente claro y nos debe ser motivo de gozo, de alegría, mis amados, ver cuando obedecemos cómo Dios bendice. Cuando la adoración, ¿verdad? La ordenanza correcta está siendo seguida, ¿verdad? De alegría, de felicidad, vemos cómo Dios derrama bendición, mis amados. Es un error sentir que la adoración real debe ser de alguna manera muy solemne, ¿verdad? En un tono, pues, que de alguna manera solamente entre nosotros nos escuchemos, que debe ser suave. No, nosotros podemos verdaderamente expresar alegría, porque esa felicidad que trae el hecho de ser, pues, obedientes, trae bendición, mis amados. Y es lo que tenemos nosotros ya que aprender a vivir de ahora en adelante. Yo he visto con mucho gusto a muchos de mis hermanos que ya han comprendido esto y que se gozan en el Señor cuando estamos en el momento de alabanza, de adoración, que sienten la alegría y la felicidad de haber sentido la bendición que Dios trajo a sus vidas por la obediencia. Y es así que nosotros levantamos nuestras manos, nuestra voz, con actitud de agradecimiento, de sinceridad, ¿verdad? Delante del Rey. Y así, pues, somos doblemente bendecidos, somos más que bienaventurados. Dice también que, pues, estaban ayudando, dice, ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca. Fíjense, no era tanto que el arca del pacto fuera tan pesada como para que necesitaran la ayuda de Dios para cargarla. Más bien, había una presión considerable y gran estrés en llevar una carga, que recientemente había terminado en una muerte repentina. Por lo tanto, ellos necesitaron de la ayuda de Dios para poder lidiar con la presión espiritual de ese momento. Esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros tenemos una encomienda de parte de Dios, necesitamos de su apoyo, porque cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿verdad? A un ministerio, algún trabajo, pues reconozcamos que hay una presión, hay un estrés en nuestra vida porque pues lo espiritual va más allá de nuestras fuerzas. Por ejemplo, lo que vivimos el domingo, ¿verdad? Antes de que se diera, pues, todo lo que vivimos el día domingo, pues había una presión y un estrés, no solamente en mi persona como pastor, como líder de la congregación, yo veía la presión y el estrés de muchos de mis hermanos, y no tanto porque no pudiéramos sacar adelante el evento y declarar la palabra de Dios a las personas que Dios permitió que llegaran, ¿verdad? Sino porque es algo tan de peso espiritualmente que se necesita del favor de Dios, del apoyo de Dios. Y así lo vivieron estas personas que estaban transportando el arca. Sabían que ellos puedan cargar el arca sin ningún problema en cuanto al peso se refiere, pero la condición espiritual que trae esa actividad, eh, pues realmente, mis amados, humanamente es bien difícil llevar ese peso. Y por eso necesitamos del apoyo, de la ayuda de Dios. Y pues muchas veces cuando nosotros en una actitud correcta de humildad reconocemos delante de Dios que nosotros pues no tenemos la capacidad para poder realizar la tarea que Dios nos ha encomendado sin su ayuda, pues Él en su amor, en su misericordia, viene y tiende su mano para nosotros. Y Él es el que nos levanta, Él es el que nos da poder y autoridad y salimos adelante de las situaciones, ¿verdad? Entonces, así es como lo tenemos que ver. Después la palabra de Dios dice que sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Fíjense cómo ya David fue cuidadoso, ¿verdad? De no descuidar la institución del sacrificio en este segundo intento por llevar el arca del pacto a Jerusalén. O sea, tuvo ya todos los detalles bien cuidaditos.
En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13, dice que cuando hacían sacrificios cada 6 pasos en la procesión, ¿verdad? Eh, ahí sacrificaban, hacían sacrificios cada 6 pasos, porque Usa murió cuando solo había dado 6 pasos, dicen algunos. Todo hombre que va a otro golpeado, ¿verdad? Y a sí mismo perdonado, pues ofrecerá sacrificios, ¿sí? Para celebrar una Pascua para sí mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que ustedes y yo tenemos que levantar delante de Dios en estos tiempos? Un sacrificio vivo, ¿verdad? Una condición de obediencia a Dios. Ese es el sacrificio que el Señor nos pide ahora. Bueno, David iba vestido de lino fino y aquí pues es un error pensar que David fue poco modesto, ¿verdad? No, realmente tenemos que ver que la investidura que el rey de David tenía en ese momento, pues lo llevó a expresarse delante de Dios con toda majestad, con toda realeza, pero no para la vanagloria de él, sino para honrar a la persona, ¿verdad? A ese Dios todopoderoso, para efecto de que todo fuera conforme a pues la grandeza de nuestro Dios. Dice que también todos los levitas, o sea que indica que David se vistió como todos los otros sacerdotes y levitas en esta procesión, porque él sabía ahora, tenía claro ya después del primer error, pues que se estaba presentando delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y yo creo que todos ustedes y yo podemos comprender perfectamente bien que cuando pues vamos de visita a alguien que consideramos, ¿verdad? Pues alguien importante para nosotros, pues no vamos de harapientos, no vamos con una actitud pues en una modestia o humildad, pues sin bañarnos o sin asearnos. No, David sabía que se estaba presentando delante del rey. Cuando somos convidados a una fiesta, ¿verdad? Pues tratamos de llegar por respeto, por honra, por, pues por lo que representa la persona que nos invitó, pues llegar de una manera correctamente vestido. Pues David lo hizo de esta manera porque entendió claramente que con a quien estaba llegando y toda esta acción, pues era delante de la presencia de Dios, mis amados. Entonces, de esta manera dice la palabra de Dios que llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo. Y esto muestra que David llevó el arca a Jerusalén con una gran, pues, producción, no solamente musical, ¿verdad? Sino con una producción de júbilo, de hacer las cosas correctamente. Y todo esto, pues, mucho mejor que en el primer intento. David fue lo suficientemente sabio como para saber que el problema con el primer intento no fue que fuera una producción grande, sino que fue una producción grande que vino del hombre y no de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos comprender que no debe ser como nosotros queramos, como se los vuelvo a repetir. Es como Dios lo establece. Si nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, no ha de ser a nuestra manera o a nuestro gusto, por muy pomposo y muy bien elaborado que sea el presentarnos delante de Dios. Si es a nuestra manera, mis amados, siempre va a traer consecuencias negativas que no le agradan a Dios. Pero cuando nos presentamos de la manera correcta, como Dios nos llama, como Dios nos ordena, pues vamos a ver que la obediencia trae bendición. Y esta es en esencia, pues el mismo relato que se registró ahí en el segundo libro de Samuel capítulo 6, excepto que en ese relato se hace hincapié en el liderazgo de David, mientras que en el primer libro de Crónicas capítulo 15 se hace énfasis en la participación y el apoyo de todo Israel. Ambos relatos son correctos. David era el líder, pero no era un espectáculo individual. Llevaba todo Israel el arca, ¿verdad? Entonces, mis amados, pues vemos cómo David empieza
después de esa situación, de lo que pasó la primera vez, a hacer lo correcto. Ya en el capítulo 29, perdón, en el versículo 29 hay algo bien particular, donde vemos que Mical, la esposa de David, lo desprecia. Y dice la palabra de Dios, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, recuerden que la ciudad de Jerusalén también se llamó la ciudad de David, ¿ok? Dice, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Bueno, David pues no contuvo nada en su propia expresión de adoración. Vemos muchas ocasiones que cuando estamos en alabanza y adoración hay gente que se reprime, ¿verdad? Y se queda ahí quietecita, nada más como espectador, viendo a ver qué hacen los demás, qué no hacen, pero nosotros pues tenemos que aprender de lo que el rey David hizo delante de Dios, no contener nada en su propia expresión de adoración. ¿Ah? Cantar con júbilo, con alegría, expresarnos delante de Dios. Eh, David no bailó por obligación, sino que él bailó por adoración de corazón. Danzó, propiamente dicho, por una adoración desde lo profundo de su corazón. Él estaba feliz de traer el arca del pacto de Jehová a Jerusalén, según la palabra de Dios. Mis amados, nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios nos pide, que Dios nos ordena, pues con una alegría en nuestro corazón, sabiendo que para quien estamos haciendo las cosas es para Dios. Y de esa manera, pues tener ese gozo, ¿verdad? De atender al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Les vuelvo a hacer el comentario. Con cuánto gozo nosotros atendemos a un invitado en nuestra casa. Cuando llega alguien que tenemos estima, que amamos y de verdad, o sea, hacemos las cosas pues para mostrar nuestro amor por esa persona, ¿verdad? ¿Cuánto más tendríamos que hacerlo para ese Dios vivo, para ese Dios verdadero, para ese Rey de Reyes? Cuando nosotros somos llamados de parte de Dios a tener alguna actividad para su gloria, pues debemos hacerla con alegría de corazón. Esta expresión del corazón de David, pues muestra que tenía un vínculo emocional genuino con Dios. ¿Cómo es tu vínculo con Dios, mis amados? Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cómo verdaderamente es tu vínculo emocional con Dios? ¿Es genuino o es simplemente porque lo tienes que hacer? Porque el pastor te pidió que fueras líder de alguna actividad o en algún área de la iglesia y por eso lo tienes que hacer. ¿O es verdaderamente genuino el vínculo emocional que tienes con Dios, que derramas tu corazón delante del Rey en todo lo que tú debes hacer en esa empresa que el Señor te ha dado? Miren, hay dos grandes errores en esta área. El error de hacer de las emociones el centro de nuestra vida cristiana y el error de llevar una vida cristiana emocionalmente desapegada del vínculo emocional genuino con Dios. Y aquí pues tenemos que ver exactamente en dónde estamos parados. En la vida cristiana las emociones no deben ser manipuladas, pero tampoco deben ser reprimidas. O sea, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Si tú y yo nos presentamos delante de Dios genuinamente, con un vínculo emocional genuino por Dios, ¿verdad? Con ese amor, y no reprendemos nuestras emociones delante del Rey, así como lo hizo David, ¿verdad? Que él danzó libremente. Eh, Simplemente Dios sabe por qué estamos haciendo eso. Pero si nosotros manipulamos nuestras emociones como para que la gente vea todo lo que hacemos y que seamos nosotros el centro prácticamente como que del espectáculo, mis amados, aguas, porque ahí pues estamos haciendo pues algo que para Dios no es correcto, ¿verdad? Eh, Quiero llevarlos a comprender que de nuestro conocimiento de la cultura antigua y de la cultura moderna, pues podemos suponer que la danza de David, pues no fue una actuación en solitario, ¿verdad? El contexto claramente lo pone junto con los otros sacerdotes y levitas.
y probablemente danzó con sencillos pasos rítmicos junto con los otros hombres, ¿verdad? De la misma manera en la que en la actualidad se puede ver danzar a los judíos ortodoxos. Les comentaba que hace poco tiempo tuve la oportunidad de ver un programa acerca de judíos ortodoxos y la verdad es que es impresionante verlos que tienen cantos para todo y tienen un estilo muy particular de danzar delante de Dios, que deberían de ser hasta nuestra enseñanza, mis amados. Con todo respeto lo digo y con conocimiento, porque obviamente pues nosotros debemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo pues viene del linaje de David, por lo tanto él es un judío y él llevaba pues una expresión del judaísmo de una manera excepcional. Recuerden que es más, hasta en el lugar santo, perdón, en el lugar alto, ¿verdad? En el aposento alto, una vez que cenó junto con sus discípulos en lo que ahora nosotros conocemos como la última cena, pues también levantó los cánticos que se acostumbraban a levantar después de cenar en el periodo de la Pascua, que es el pequeño alel, ¿cómo se llaman? Los salmos que se tenían que cantar después de ese tipo de manifestaciones de cena y de acciones. Pues así justamente los judíos tenían una danza muy particular que perfectamente bien pudo haber sido la que realizaba David en este punto. Y en este contexto, el efod de lino de David significa que se despojó de sus prendas reales y se vistió como cualquier otro en esta procesión. Eh, También podemos observar que la danza de David fue apropiada en el contexto, o sea, no andaba danzando como loco, ¿verdad? Por cualquier lugar y en cualquier situación, no, fue una danza apropiada en el contexto porque estaban de plácemes llevando el arca del pacto al lugar que debería de estar, ¿verdad? Este fue un desfile con una banda, ¿verdad? Con una gran procesión. La danza de David pues encaja perfectamente bien en esta expresión. Si David hubiera hecho esto cuando la nación, ¿verdad? Se reunía en el día de la expiación, pues propiamente estaría muy mal y fuera de contexto. Entonces, todo lo que estaba haciendo David era correcto hasta ese momento. Pero la palabra de Dios nos hace el señalamiento de que Mical lo despreció en su corazón. De hecho, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, de los versículos 20 al 23, nos dice más de la queja de Mical y de la respuesta que le dio David. Ella le dijo sarcásticamente: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínense lo que Mical había declarado en ese momento. Parecía indicar que ella no se oponía a la danza de David, sino a lo que David vestía cuando se despojó de sus vestiduras reales y que danzó como cualquier otro hombre celebrando en la procesión. Bueno, David actuó como si fuera cualquier otro adorador en Israel y esto ofendió a Mical. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta que le dio David. Pues David en respuesta le dijo a Mical que pues sus acciones fueron delante de Dios. O sea, es decir, simplemente explicó la verdad. Lo hice por Dios, no por ti. Mis amados, cuando nosotros estamos ciertos de que lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios, con justa razón le podemos declarar a alguien: lo estoy haciendo por Dios y para Dios, no para ti, perdóname, ¿verdad? Muchas veces hemos hecho el comentario de que a la gente le parece bien comentar si la alabanza estuvo buena o estuvo bien o estuvo mal, o que si la predicación, ¿verdad? Y empezamos nosotros hasta como que a calificar pues lo que se realiza delante de la presencia de Dios. Con todo respeto y amor, mis amados, podemos
responder de la misma manera que lo hizo David. Lo estamos haciendo por Dios y para Dios, no para el hombre. ¿Ya? Y David continuó explicándole, y aún me haré más vil que esta vez por causa de mi Dios. Y es así como nosotros ahora comprendemos, ¿verdad? Que lo que David hizo fue humilde para él. No bailó para mostrarles o no danzó para mostrarles a las personas lo espiritual que era. No, él lo hizo en humildad. Lo hizo porque reconoció que a quien estaba en ese momento agradando, delante de quien él estaba, ¿verdad? Era delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces, en una observación de un comentarista llamado Morgan, dice, el incidente ilustra la perpetua incapacidad de los de mente terrenal de apreciar la alegría de lo espiritual. Eso es lo que nos tiene este capítulo 15, mis amados, en donde podemos comprender pues ahora muchas cosas, ¿verdad? De lo que pues Dios quiere que vivamos delante del Rey, delante de Dios. Vamos a ver acerca de el capítulo número 16 y pues para ello pues vamos a estudiar un poquito acerca de cómo David pues ofrece un banquete a la asamblea. Vamos a ver el salmo de agradecimiento de David aquí en este capítulo número 16 y pues vamos a ver también cómo el arca es llevada dentro de la tienda que fue preparada. Asimismo, vamos a estar viendo respecto a, como les comento, cómo David ofrece un banquete a la asamblea. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 16, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda. Bueno, pues vemos cómo pasa la situación que después de muchos años, desde que el arca de Dios fue perdida en batalla, cuando se la llevaron los filisteos, ¿se acuerdan? Pues ahora el arca regresa al centro de la conciencia nacional de Israel, o sea, a la capital propiamente de Israel. Y es el emblema de la presencia y la gloria de Dios que ahora ya fueron colocados en el lugar apropiado en Israel. Y dice la palabra de Dios, y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bueno, recordemos que el holocausto pues hablaba de consagración y los sacrificios de paz hablaban de compañerismo. Pues este era un día de gran consagración y de compañerismo con Dios. Y también fue un gran banquete y comida para todo el pueblo. Y vemos cómo David sigue haciendo lo correcto. Él estaba completamente enfocado ya en la obediencia a Dios. Primero, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuando David acabó de ofrecer el holocausto, o sea, cuando acabó de atender lo que correctamente debía atender delante de Dios, pues ahora tenía la condición de simplemente venir a hacer ya después lo que para el pueblo debería de ser. Primero atendió correctamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y después pues ya se dieron el banquete y comida para todo el pueblo. Estos sacrificios de holocausto y sacrificios de paz eran una parte importante de la ceremonia. Estos habían sido descuidados en el primer intento de llevar el arca del pacto a Jerusalén, mis amados. Y pues hay un comentarista que se apellida Trapp que dice, esto lo señalaba a Cristo, liberándolos de sus pecados, tanto del crimen como de la maldición. Y esto les enseñaba agradecimiento por Cristo y todos los beneficios en él y por él. Entonces, David en el primer intento de llevar el arca del pacto a Jerusalén, pues no hizo lo correcto. Tampoco ofreció sacrificios de paz, no ofreció el holocausto y pues bueno, vimos las consecuencias que tuvo. Entonces, mis amados hermanos,
quiero decirles que después de aquí, de los versículos 4 al 6, se designan líderes de adoración para dirigir a la congregación. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo 4, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, y así otra vez una nueva lista, ¿verdad? Bueno, aquí vemos cómo al final de este espectáculo, de este espectacular día de celebración, pues David estableció una institución de adoración y conmemoración duradera frente al arca del pacto. No debía ser una jornada de un solo día, sino él instituyó un ministerio continuo delante del Señor. Por lo tanto, el nombramiento de David de los levitas para ministrar en música y alabanza a Dios, pues marcan un significativo avance en la historia de la adoración de Israel. Sus anteriores arreglos para la música habían sido ideados para una sola ocasión, pero ahora, ¿verdad? David dispone y tiene una visión de un servicio continuo de adoración. Mis amados, anteriormente, recordemos que antes de venir a los pies de Cristo, pues sí teníamos de repente destellos de adoración, ¿verdad? De aquí a allá nos acordábamos que teníamos que darle gracias a Dios por el alimento y de repente alguien por allí daba gracias antes de iniciar la comida. De repente, pues uno reconocía que Dios tenía bendición para nuestras vidas. Pero una vez que ustedes y yo llegamos a los pies de Cristo, pues Dios instituye en nuestro corazón, pues esa condición de adoración constante, de poder levantar nuestra voz en agradecimiento constante, perpetuo, ¿verdad? De aquí en adelante, pues a nosotros debe ser muy difícil que se nos olvide darle gracias a Dios por los alimentos, reconocer que Dios es bueno, reconocer que Dios bendice nuestra vida. Y es así como nosotros pues tenemos que ver las cosas pues en una condición correcta para tener una adoración constante al Rey de Reyes. Entonces vemos que dice la palabra de Dios, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen. Miren, en los nombramientos levíticos para ese día y de ahí en adelante, pues David eligió a algunos levitas para que se enfocaran en conmemorar las grandes cosas que Dios había hecho. Simplemente recordar las grandes obras de Dios es una parte importante y sin embargo descuidada de la vida cristiana. Spurgeon, en su sermón que tituló él Los grabadores, señaló varias formas en las que podemos ayudarnos a recordar las grandes cosas de Dios. Por ejemplo, él comentó, dice, haga un registro actual de lo que Dios ha hecho, manteniendo un diario escrito. Asegúrese de alabar a Dios completamente en el momento en el que reciba su bondad, en el que reciba su bendición. Otro punto dice, aparte un punto de meditación sobre todas las cosas buenas que Dios ha hecho. El siguiente punto dice, hable con frecuencia sobre su misericordia con otras personas, o sea, de su testimonio. ¿Ah? Y el otro punto dice, use todo lo que tenga a su alrededor como recordatorio de la bondad de Dios. Y muchas veces, mis amados, honestamente, a nosotros se nos ha olvidado tener en consideración todo esto. Bueno, pues se nombra a Asaf el primero. Esto indica que David pensaba que los levitas habían asignado a Hernán como el líder de adoración, allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 17. ¿Verdad? Y en este tiempo David promovió a Asaf a esta posición. Y si leemos correctamente, mis amados, pues no se da ninguna razón, aunque Asaf representa al clan levítico principal de Gersón. Y la habilidad personal también pudo haber sido un factor contribuyente, pues Asaf y sus descendientes son nombrados como compositores de 12 de los salmos del Antiguo Testamento. Y bueno,
ya posteriormente viene el salmo de agradecimiento del rey David, el salmo escrito para una ocasión especial. Entonces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y esto lo vamos a ver a partir del día de mañana, mis amados, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, nos quedamos en el versículo 7, del versículo 7 en adelante, del capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Les voy a pedir que por favor, sigan leyendo y a partir de mañana vamos a continuar a partir del versículo número 7. Pues es todo por el día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a darle gracias al Señor por lo que Dios nos ha permitido tener en este momento. Y permítanme, ay Dios, aquí está. Y vamos a